Este video es para las personas que tienen el asteroide Palas Atenea en el signo de Géminis. Entonces, vamos a hablar de esta posición, pero primero vayan a ver el video introductorio de Palas Atenea. Allí hablo de la posición desde la astronomía, desde la mitología y luego en la astrología y en la carta natal. Vayan a ver el video introductorio para que puedan entender este video explicativo sobre la posición de Palas Atenea en Géminis. Ahora sí, bueno, en Géminis, ¿qué significa? Bueno, ustedes ya saben que esta diosa Palas Atenea, hija de Júpiter, diosa de la guerra, de la astucia, de la estrategia, eh, exageradamente racional, que quiere ganar la batalla, ganar sus conflictos, en fin. Ella nace de la cabeza de Júpiter, ¿sí? De la cabeza de su padre, no es parida naturalmente como nace todo el mundo de forma más instintiva, no, nace de la cabeza, nace de un conflicto que tiene Júpiter, porque bueno, Júpiter tiene miedo a ser destronado por sus hijos, una profecía le ha indicado esto, entonces él se llena de miedo, le dice a su esposa Metis que se convierta en una gota de agua, se la traga, él no sabe que Metis está embarazada y empieza a dolerle mucho la cabeza, la migraña así, al 100, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Y bueno, de un mazazo le pide a un dios que le abra la cabeza, que le dé un golpe y se le parte la cabeza y sale su hija, que es la diosa Palas Atenea, una guerrera, nace ya adulta, sabia, guerrera, astuta, eh, atrevida, valiente, nace esta hija, nace de un conflicto que tiene este dios, este miedo que él tiene. Y pues la madre, Metis, es la diosa de la prudencia, la diosa de la astucia, de la profecía. Eh, entonces es una diosa justa, es una diosa que no es instintiva, por eso aconsejaba a Júpiter, esta esposa. Entonces ese es el nacimiento de esta diosa. Claro que al principio ella no es completamente sabia, ella cometió muchos errores y fue adquiriendo sabiduría con el tiempo. Bueno, entonces en sí el mito tiene mucha energía ariana, porque son todos los conflictos en los que se mete Atenea, la patrona de los atenienses, que les ayuda a ganar la guerra contra los troyanos. Entonces, sí tiene que ver con la guerra, obviamente, con la estrategia de guerra, con los conflictos, con resolver problemas. Tiene mucha energía de fuego, ¿sí? Nace del conflicto, la guerra interna, para poder resolver las guerras externas. Entonces, tiene que ver con energía de fuego, de autoconocerse. Por eso tiene su domicilio en Aries. Para mí tiene domicilio de exaltación en Sagitario, claro que sí. Y creo que también tiene cierta gran exaltación o gran fuerza en Leo. Y creo que Leo podría dar muy buenos estrategas de gobierno, así como, digamos, generales, primeros ministros de defensa, cuando está en la posición de Leo, porque es para los gobiernos, una astucia para gobernar. En Sagitario es astucia para ganar procesos jurídicos, procesos académicos, ideológicos, bueno, en Aries para la defensa de tu yo soy, de tu vida propia. Pero entonces tiene mucha, así como tiene energía de fuego, considero también que esta diosa tan extremadamente racional, que se quiere mantener virgen, porque quiere mantenerse en ese, no quiere dejarse llevar por las pasiones del amor o de la sexualidad, sino quiere mantenerse muy fría y racional frente a muchas decisiones. Entonces, para mí tiene mucha energía de aire, o sea, es una combinación entre fuego
y aire. Entonces, también es diosa de la ciencia, por ejemplo. Entonces, tiene mucha energía de aire. Es una combinación entre fuego y aire. Así como Ceres, hicimos el estudio del planetoide Ceres, está, todas estas diosas del cinturón de asteroides, y Ceres tiene energía de Cáncer, de la luna, porque es una madre que nutre, y también energía de Virgo, porque la productividad, la agricultura, el trabajo, los cuidados, entonces tiene mucha energía de esos arquetipos. Este arquetipo de Palas Atenea tiene mucha energía de fuego y de aire. El fuego no siente miedo, es valiente, es atrevida. Por eso este asteroide se le conoce en astronomía como el asteroide más violento del cinturón de asteroides, porque es todo atravesado, tiene una órbita muy excéntrica, es una órbita como diagonal, transversal a todos, entonces todos van así y él va como atravesado y se va chocando con los demás, por eso tiene tantos cráteres, tiene heridas, tiene el asteroide como tal, tiene una forma así como de huevito, pero como una pelota de golf con muchos cráteres porque está herida. Además que se descubrió un 28 de marzo de 1812 en el mes de Aries, por eso este astrónomo la llamó Palas Atenea en honor a la diosa de la guerra, porque pues es muy como conflictiva. Bueno, es como atravesada, se atraviesa, es valiente. Y tiene conflictos, tiene choques. Pero en el mito es astuta, quiere ganar los conflictos, tiene astucia, comete muchas imprudencias, comete muchos errores en un principio, pero luego va tomando sabiduría y va entendiendo la responsabilidad que tiene con su pueblo ateniense, entonces con la metrópolis de Atenas. Y gana muchos conflictos a futuro, como lo es la guerra de Troya. Entonces, esta diosa tiene mucha energía de aire. Más que la fuerza, a ella le gusta entrar en conflictos, pero más que la fuerza del dios Ares, que es a usar la fuerza bruta, ella le gusta usar es la astucia y ganar sus conflictos con astucia. Entonces ahí entra el elemento aire, porque el elemento aire es inteligencia, es astucia, es estrategia, es sagacidad, es eso. Entonces ahí entra el elemento aire a jugar. Cuando una persona nace con Palas Atenea en Géminis, debe entender ese elemento y muchas veces pues nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, por un sentimiento, por el otro. Aquí nos dice que hay que mantener, para ganar un conflicto o para resolverlo, hay que mantener la mente fría y la palabra también tranquila y fría. Si nos dejamos llevarnos, nos acaloramos, empezamos a gritar, nos volvemos locos, nos hemos perdido el control de nuestra mente. Nos pasa como Júpiter, tenemos una migraña terrible, nos duele la cabeza y pedimos a gritos un golpe en la cabeza para poder superar el conflicto. Entonces, Géminis es un signo de inteligencia, de aire, de racionalidad, de mente fría. Entonces nos tenemos que enfriar mucho en los sentimientos, enfriarnos, aprender a enfriarnos. Cuando estamos en una discusión acalorada, aprender a apagarnos, a enfriarnos. Es con mente fría como vamos a poder resolver los conflictos y con una palabra sosegada y tranquila, a veces con silencios. He escuchado mucho últimamente palabras sabias de chamanes indígenas que
hay que aprender a cultivar silencios, por ejemplo. En Géminis es el que parlotea mucho, es la comunicación. Entonces, también es como aprender a cultivar silencios, a bajar la voz, a escuchar, 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 escuchar. Entonces, es esa actitud también de apagarnos, de enfriarnos, sí, de asumir más lo geminiano, nos ayuda a resolver conflictos. Las preguntas que nos hacemos cuando tenemos, cuando queremos estudiar a Palas Atenea en nuestra carta natal son las siguientes. ¿Cuál es el consejo sabio que debo seguir para ganar y resolver conflictos? ¿De dónde obtengo la fuerza y la valentía cuando tengo un problema, cuando tengo un conflicto, cuando no sé cómo resolverlo? ¿Qué estrategia debo seguir para ganar o para resolver conflictos? Y bueno, ¿cómo los resuelvo finalmente? Y cómo no caigo en actitudes castigadoras, severas, de justicia, celos, envidia, odio, desesperación, lo que sea. Porque recordemos que esta diosa no es que haya sido sabia a primer momento. Ella nace como tal, ya nace de un conflicto. Un padre que tiene miedo, miedo a ser destronado. Su madre, pues sí, ella es prudente y astuta. Entonces nace de la prudencia, la astucia de la madre, pero también de los miedos de un padre desesperado porque va a perder su poder. Entonces es como también miedo a perder el poder. Ella nace de eso, de ese conflicto, y ella atraviesa sus propios conflictos para poder convertirse en esa sabia diosa de los atenienses. Atraviesa muchos conflictos, se mete en muchas imprudencias, o sea, por su imprudencia, por su distracción, por andar despistada, mata a su amiga y compañera de combates, que es Palas. Ella está siendo criada en Libia, ahí al frente de Grecia, en África, cerca del río Tritón, con Palas, su amiga, que es hija del dios Tritón, y ellas ahí están entrenando en combate, escucha por allá una voz y ella se distrae, y en esa distracción mata a su amiga Palas. Siente gran remordimiento, gran culpa, y por eso ella se rebautiza a sí misma como Palas Atenea en honor a su amiga que asesinó por una distracción. Más adelante empieza a tener celos y envidia de Aracne, y Aracne la reta, es una simple mortal que realiza unos tejidos, esto tiene que ver con las manos, la artesanía y los oficios, tiene que ver mucho con Géminis. Géminis son todo lo que tú haces con las manos, escribir, digitar, todo lo que tú hagas con las manos, la música, bueno, las manos, pintar, en fin. Entonces, siente celos de Aracne, y Aracne la reta, dice, toda vanidosa, yo hago unos tejidos más lindos, más hermosos que la diosa Atenea. Y ella cae en el juego de la mortal. Ella en su brutalidad de diosa comete ese error, cae en el juego, entra en una competencia de tejidos, y los dioses pues evidentemente premian a la mortal Aracne porque evidentemente los tejidos son más bellos que los de esta gran diosa. Entonces ella se llena de celos, de odio, y convierte a Aracne en una araña. Ahí se rebaja la diosa en ese odio y en esa competencia con esta simple mortal. Ahí va nuestra diosa, aprendiendo a ser sabia a través de sus errores. También se mete en un conflicto con Medusa. Medusa es su sacerdotisa. Esta sacerdotisa es bella, es hermosa, hace los mejores rituales para el templo de la diosa Atenea, atrae a los mortales, tiene más fans que la propia diosa. Entonces, esta diosa se llena de rabia y al momento que le da la oportunidad la vida al papayazo, decimos aquí en Colombia, pues Neptuno, ella ya tenía un conflicto con Neptuno. Neptuno se da cuenta que a Atenea
le dan celos de Medusa, siente celos por la popularidad de Medusa, por la belleza, el carisma de Medusa. Entonces, Neptuno tiende trampas y Neptuno viola a Medusa en el templo de Atenea. Y pues obviamente para Atenea tener su templo puro, limpio, inmaculado, pues era como una obsesión. Le da mucha rabia con Medusa porque considera que Medusa fue vanidosa y atrajo hacia ella, o sea, la castiga injustamente, cae en una actitud de severidad, pero era porque ya tenía unos celos, o sea, detrás de cuando somos severos con algo, cuando somos muy autoritarios, muy severos, castigadores con una persona, es porque detrás traemos un sentimiento y el sentimiento que traía detrás, un sentimiento escondido. El sentimiento que detrás traía Atenea era el sentimiento de celos y de envidia hacia Medusa. La convierte en un monstruo, el monstruo de la Medusa. La pobre Medusa se tiene que esconder en una caverna porque a toda persona que ella mire la convierte en piedra. Y para ella, pues esto es una tortura, un tormento terrible. Pero después Atenea tiene que resolver el problema porque todos se están convirtiendo en piedra, entonces le tocó enviar a Perseo para que Perseo haga esta hazaña, mate a la Medusa, luego pone a la Medusa en su escudo como experiencia, liberan a la pobre Medusa de su propia monstruosidad, al matarla pues se le cae el castigo, obviamente. Entonces, si se dan cuenta, Atenea se mete en unos conflictos innecesarios que tiene que luego arreglar y resolver. Entonces, ella no fue sabia desde un primer momento. Con el tiempo aprendió a ser sabia. Pero ella ganó otras batallas. Ella ganó las votaciones políticas en la metrópolis, donde se ganó el fervor de los atenienses, que la convirtieron en su patrona. Le ganó esta batalla a Poseidón Neptuno. Por eso Poseidón Neptuno le tenía su rabia y le tendió sus trampas. También le ganó, aconsejó a Aquiles para que ganara la guerra con Troya, una guerra larga, desgastante, que se tenía que resolver, no podía esta guerra continuar más. Entonces, la diosa Atenea le dio un sabio consejo a Aquiles y al otro guerrero para que hicieran todo el tema del caballito de Troya y pudieran ganarle esta guerra. De paso se desquitó con París porque París había hecho una elección pues amañada sobre un concurso de belleza que hicieron las diosas. Ahí estaba Hera, Afrodita y Atenea concursando por quién era la más bella y pues París eligió a Afrodita, pero Afrodita había convencido a París de su elección porque le había prometido el amor de Helena. Entonces no fue una elección justa, sino es una elección amañada. Entonces, pues Atenas, ella se dio cuenta de esa trampa y por eso también se pudo desquitar con París, que era el rey de Troya. Bueno, Atenea gana la metrópolis de Atenas con el fruto del olivo, que ustedes ya saben, el olivo produce el aceite de oliva, produce muchas propiedades, mucha riqueza, y con esto se ganó las votaciones y le ganó al dios Neptuno. También adoptó y crió a este rey Erictonio, que luego se convirtió en un rey de Grecia, lo crió en sus valores de justicia, sabiduría, bueno, no sé qué. Entonces, ella tuvo muchos aciertos después, pero ella había cometido también como un camino entre aciertos, imprudencias, aciertos, imprudencias. Entonces, no podemos decir que es infalible. O sea, ella es como los humanos, solo que es inmortal, tiene poderes. Así es el mito, pero así son las historias de las personas. Y en Géminis
Pues este consejo que nos da es aprender a usar la voz de la razón por encima de cualquier sugestión, no dejarnos sugestionar por nuestras emociones, por caer en actitudes, sino la racionalidad y aprender a enfriar muchas emociones. Eh, ¿Cuál es el consejo sabio que debo seguir para ganar un proceso, un conflicto? Aquí hay que dialogar, aquí hay que comunicar, aquí no me puedo quedar callado, aquí tengo que buscar un consejo, aquí tengo que expresarme, aquí no me puedo guardar y comer las cosas porque esto no me va a llevar a ninguna parte. Aquí tengo que compartir con mi gente cercana, con la gente que me apoya, compartir mis problemas para ver esas personas que me aconsejan. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio, los hermanos, los primos, los vecinos, o sea, con gente de mi entorno, para ver esas personas que pronto hayan vivido las mismas experiencias, o sea, hacerlo como socializarlo, como hacer esa catarsis para ver esas personas que me pueden aconsejar. Entonces hay que comunicar, hay que dialogar, no hay que quedarse callado con nuestros problemas, con nuestros dolores o conflictos. A través del estudio y el conocimiento, Géminis es el estudiante eterno que no termina de estudiar, de aprender. Hay que asumir una actitud humilde para decir, desconozco el tema, voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo y así puedo resolver cualquier cantidad de conflictos o de problemas. Y también el consejo sabio que debo seguir es que hay que siempre ver la otra cara de la moneda. Géminis es la dualidad. Entonces, todo problema, todo conflicto, toda guerra siempre va a tener dos caras. Entonces, es como aprender a ver las dos caras del asunto y las diferentes dimensiones. Estamos atrapados en un laberinto. Bueno, pero yo para qué estoy en este laberinto, voy a usar los globos geminianos, voy a subir, voy a ascender, yo estoy por encima del laberinto, ya no estoy aquí en este laberinto resolviendo cosas que si no quiero ni resolver, o sea, no me interesa, no es mi problema, me elevo, cojo los globos geminianos, la, así, la levedad o el peso. Yo elijo ver el conflicto, o me quedo en el peso del conflicto o me elevo al no conflicto. De pronto no tengo que estar en este laberinto de conflictos, me elevo con los globos y salgo de los conflictos. Vuelo como Géminis, aprendo a volar, o sea, a volar sobre el pantano, a volar sobre los conflictos. O sea, me vuelvo más liviano, pierdo los pesos los pesos. Muchas veces esa actitud de ser liviano y ligero es como no darle tanta importancia a las cosas, no ahogarme tanto en las cosas, tener una mente más flexible. Y para eso tengo que ser más racional, porque cuando me lleno de emociones y me lleno de motivos y me lleno de sentimientos, genero mucho peso. Por eso antes de Géminis está Tauro, que ahí hay mucho peso, pero en Géminis me elevo y salgo de eso, me vuelvo como una pluma, no hay conflicto. Entonces, también y también hablándolo, cuando tú hablas esto con tus amigos, con seres queridos, con seres en los que confías, o visitas una persona para tener una perspectiva, sea que todo te guste o no te guste, de todas maneras, te va a ayudar a tener una perspectiva del asunto y eso te va a hacer como estar como más leve, como una pluma, no enfocarte tanto ahí en el conflicto. Bueno, ¿de dónde se obtiene la fuerza y la valentía cuando tengo que afrontar algo? En muchas ocasiones, cuando tenemos esto geminiano, hay que aprender a respirar, permitir que el elemento aire entre en nosotros.
El hecho de respirar, tomamos agüita, respiramos, oxigenamos el cerebro. Ya siento el ambiente tóxico, me estoy llenando de motivos, salgo a dar una vuelta, tomo aire, me alejo, me aparto, cultivo mis silencios, busco silencios, pongo la mente sosegada. Entonces, esto ayuda muchísimo a obtener fuerza y valentía. También dialogar, comunicar, desahogarnos con alguien, contarle nuestros problemas a alguien, tener un monólogo interno y también tener un diálogo social con esas personas que nos pueden dar ideas. De ahí puedo obtener la fuerza. También puedo llegar a obtener fuerza de gente cercana que sea de nuestra confianza, y de nuestra propia inteligencia o de la inteligencia de seres como cercanos, aledaños, ¿sí? De un compañero, de un hermano, de un socio, una persona cercana nos puede dar una muy buena idea. Al compartir las ideas, bueno, podemos resolver problemas, conflictos. Esto es lo geminiano, la interacción social. ¿Qué estrategia debo seguir para ganar un conflicto o para resolverlo? Hay que tener flexibilidad como Géminis. Es un signo mutable, es un signo de mucha flexibilidad. Es decir, que debo estar dispuesto a cambiar y a ver los otros ángulos que pueden llegar a tener un conflicto y sus resoluciones. Entonces puedo no volverme tan terco y decir, bueno, a veces ver el verdadero tamaño de los conflictos. Entonces es una cuestión de observación, de mirada, de flexibilidad, de aprender a ser flexible. Aprender como también a cambiar. Si tengo que cambiar de actitud, de pronto estoy asumiendo una actitud negativa frente a un conflicto o una actitud pesimista. Entonces es como a tener una mente flexible. El estudio, la comunicación constante, el estudio constante y la humildad. La humildad. La humildad es la mejor estrategia para poder asumir conflictos. La humildad es aprender a decir, sí, soy ignorante, desconozco, no sé cómo se resuelve esto, pido ayuda. Géminis encarna al verdadero estudiante y el verdadero estudiante es capaz de decir, o sea, es tan racional, ha apagado todos esos egos, es mente fría y dice, sí, no puedo resolver esto, ignoro de estos temas, de estas situaciones, necesito ayuda, necesito comunicarlo, necesito preguntarlo, asesorarme, soy un estudiante de la vida. Entonces es asumir una actitud de humildad frente a los problemas, frente a todo problema. Entonces esa es como humildad, flexibilidad y aprender a elevarnos por encima del problema para no quedarnos en el laberinto. ¿Cómo sale una persona de un laberinto que no tiene salidas? Volando. Me voy hacia arriba. De pronto no hay que resolver nada. Esa es la mejor solución. Bueno, ¿cómo no caer en actitudes castigadoras, severas de injusticia, celos, envidia, odio, hipocresía? Porque aquí en Géminis puedo caer en una actitud hipócrita, puedo caer en una actitud eh, de doblez. Entonces, bueno, siempre con humildad, preguntando, aceptando, aceptando nuestro desconocimiento y bueno, con mucha humildad también. O sea, aprender a ser humildes y también la humildad nos permite, así como en Sagitario, la diosa tenía que aprender a ser grande para no rebajarse y caer en conflictos en los que no tenía que caer. En Géminis tenemos que aprender a ser humildes
para no retar en conflictos en los que no tenemos que caer, no retar a la gente a conflictos en los que no queremos caer. Entonces es aprender a ser humilde para no caer en un problema, en una pelea, para evitarnos problemas. Y también aprender a ser humildes para aceptar de pronto que ya hemos perdido en un conflicto, ¿sí? En Géminis es, bueno, de pronto aquí lo que hay que aceptar es la derrota de esto, de esta situación, y cambiamos de actitud. Y al haber un cambio, pues ya no me siento perdedor, ya me siento es como libre, ganador. Otra cuestión, de pronto estoy enfrascado en un conflicto y por no pedir ayuda, por no dialogar con los demás, pues voy a estar perdiendo y perdiendo. De pronto cuando pido ayuda, cuando dialogo, cuando pregunto, cuando busco, encuentro soluciones. Porque a veces las soluciones no están en uno mismo, te las dan los demás te ayudan a salir de eso. Géminis es compartir, es interactuar. Bueno, entonces ahí tenemos unas ideas muy buenas para poder resolver conflictos, para ganar procesos, ganar procesos. Ya saben, la energía de aire exige mucha racionalidad. Entonces, hay que aprendernos a enfriar. Aprendernos a enfriar. ¿Cómo hacemos el proceso de enfriamiento, de meternos en el congelador? ¿Cómo hacemos ese proceso a nivel mental? Es entender muchas veces que los conflictos no son parte de nosotros, que es el conflicto de los demás y que ahí no tenemos control, que tenemos solamente control en nosotros mismos, pero no tenemos control en el conflicto de los demás. Entonces nos enfriamos frente a eso, en que esa es tu actitud, pero mi respuesta no tiene por qué ser caliente, mi respuesta no tengo por qué ser reactivo, no tengo por qué ser explosivo, no tengo por qué gritar, no tengo por qué ponerme histérico, neurótico, porque la baja vibra de Géminis es cuando gritamos, cuando nos ponemos histéricos, neuróticos. La vibra alta es cuando, pues este no es mi conflicto, este no es mi problema, me elevo como una pluma, me elevo como una pluma. Y lo otro es ser muy humilde para no estar retando. Ahí, por ejemplo, ahí la que no fue humilde en el mito de la diosa Atenea fue, por ejemplo, Aracne, no fue humilde. Medusa tampoco fue humilde. Aracne se llenó de soberbia y retó a la diosa. Y cuando uno reta a los dioses, pues se gana problemas. Cuando uno se pone a retar. Entonces, en Géminis somos ese estudiante que retamos al maestro, yo sé más que el maestro. En Géminis retamos, porque en Géminis son los pequeños, rige los procesos pequeños, los procesos mercuriales, los procesos de Mercurio. Entonces retamos a los grandes y los grandes nos aplastan, ¿sí? Lo mismo pasa en Virgo. Virgo y Géminis rigen procesos de lo pequeño y ahí hay que aprender a ser humildes. En el mito con Medusa, Medusa ya tuvo como un tema más leonino, que es la vanidad. Medusa se llenó de vanidad, tampoco fue humilde. Y la diosa la convirtió en un monstruo, pero este monstruo ya se le estaba saliendo, sí, era como algo, un proceso leonino. Cuando un dios aplasta a algo que tiene cierto poder, pues ese poder se le va en su contra. Entonces aplastó algo, a la vanidad leonina y bueno, esto se le fue en contra. Pero también ahí Medusa no tuvo humildad, se llenó de vanidad y fue más vanidosa que la propia diosa a la que le estaba haciendo su homenaje, sus rituales y atrajo esa envidia. Obviamente que aquí la más responsable en ese conflicto es Atenea, porque Atenea desde su grandeza
debía ser más grande en humildad que los mortales, pero no, sufría de las mismas, de los mismos problemas emocionales que los mortales. La única diferencia es que tenía poderes, pero tenía los mismos errores que los mortales, que los pequeños. Entonces, cuando tenemos una Palas Atenea, ya sea en Géminis o en Virgo, tenemos que aprender a ser humildes, aprender a cuidar nuestra posición de yo soy pequeño, ¿sí? Y al ser pequeño, a mí, yo soy más vulnerable a las heridas. Yo soy más vulnerable a que me pase algo que si yo soy un grande poderoso o entre más tenga poder, pues más me puedo defender. Pero cuanto más pequeño soy, si soy pobre, si soy humilde, si tengo cierto desconocimiento, yo más tengo que ser como cuidadoso, tengo que estar como en una actitud más de preguntar, de una pregunta, sí, como tener otra actitud frente a la vida. Entonces, bueno, esta Palas Atenea en Géminis nos dice que cómo resolvemos conflictos dialogando, hablando. Y cuando no podamos resolver algo con el diálogo, no caigamos en histerias, en neurosis, en gritos, en shows, en mentiras, en tergiversaciones, no caigamos en hipocresía, sino caigamos en todo la luz de Géminis. Hagamos silencio, cultivemos silencios, distanciémonos, enfriémonos. Esa de pronto es la mejor actitud para resolver ciertos conflictos. Dialoguemos con quien sí nos entienda, con quien sí esté dispuesto a escucharnos, escuchemos mucho, más que hablar, escuchar, llenémonos de buenos consejos. Y esta puede ser, elevémonos, no nos quedemos ahí en la rueda del hámster o dándole vueltas al laberinto, haciendo el álgebra de Baldor y dele al álgebra de Baldor, ¿no? Elevémonos sobre esos temas y eso es poner la mente a veces en blanco, en silencio, ir más allá del conflicto. Entonces puede ser. Bueno, ese puede ser como también como la forma, la manera. Recordemos que la casa astrológica nos dice dónde podemos llegar a tener ese conflicto geminiano. El conflicto geminiano puede ser también conflicto con personas aledañas y cercanas, conflicto con hermanos, primos, vecinos, colegas de trabajo, compañeros de trabajo, conflictos con el entorno cercano y social, sí, con el vecindario, con conflictos con el uso de la palabra, del lenguaje. Entonces puedo estar en conflictos, discusiones, debates acalorados constantemente, grosería va, grosería viene, desprestigio va, desprestigio viene, bueno, amenazas van, amenazas vienen, palabras, 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 palabras. Entonces, la palabra nos mete en conflictos, pero también la palabra nos saca del conflicto. Entonces, siempre como que Palas Atenea en Géminis es entiende la raíz de tu conflicto para que también la puedas resolver. Si te metiste en un problema por imprudencia, por tus palabras, pues también con tus palabras, con tu prudencia, con tu inteligencia, sales del conflicto. También con la buena palabra, cultivando la buena palabra y cultivando tus silencios, tu propio monólogo interno, tu diálogo interno y tu diálogo social con quien sí te entienda, con quien sí te escuche, con quien sí te comprenda. Entonces es como ese cultivo, también el cultivo de palabra positiva. La palabra positiva te puede sacar del pesimismo, de estar ahogándote en ideas pesimistas, te cultivas en palabra positiva. Bueno, aquí Géminis es el año estoy grabando este video justo en el 2024 con el año de Júpiter en Géminis y siempre he hablado de el poder de la palabra, cultivar ideas, palabras positivas, hacer oraciones, rezos, conjuros, conjurar. Entonces,
conjuro que esta agua me va a limpiar, me va a ayudar, me va a sanar. Entonces siempre las palabras también pueden resolver, las palabras positivas, las palabras crean realidades. Entonces también desde la palabra, yo soy luz, yo soy paz, yo soy resolución de conflictos, yo soy diálogo, yo soy buena comunicación. Entonces siempre diciéndonos palabras positivas y diciéndole palabras positivas a nuestros seres queridos. Mm, Resolver un conflicto en Géminis a veces puede ser, quiero resolver un conflicto, escribo una bonita carta y esa carta resuelve el conflicto. Envío un mensaje y ese mensaje bueno, positivo, ayuda a resolver el conflicto. Dialogo, comunico y ese diálogo, esa conversación, esa aclaración resuelve el inconveniente, la confusión, la oscuridad. Le doy luz a través de las palabras. Si la palabra no funciona, lo que funciona son los silencios y elevarme. No se pudo. Ya hablé, ya hice todo lo que pude. Entonces hago silencio y me alejo. Genero una distancia, una frialdad. No hago parte de ese conflicto. Bueno, Géminis también puede hablarnos de tener conflictos con medios de transporte, medios de comunicación, redes sociales, con el uso de cualquier medio de transporte. Entonces puede ser tener conflictos con ese tipo de cuestiones. Bueno, también cuando estamos en la posición de estudiantes, de pronto me fui a hacer el curso de conducción, estoy aprendiendo a conducir y como estudiante tengo problemas con el capacitador o la capacitadora con quien me está enseñando. Entonces es como desde esa posición de aprendiz puedo llegar a tener, tengo que incorporar mucha humildad, solicitar las cosas con humildad, no perder la humildad, no perder la humildad, no se nos quita nada. Y ganamos más con una sonrisa, con una actitud humilde que con una actitud imponente. Ganamos más preguntando de pronto que llegando a exigir, llegando a todo lado a exigir, ganamos mucho más preguntando. Entonces, bueno, aquí Géminis nos enseña muchas cosas muy buenas, muy positivas para la resolución de estos conflictos. La casa astrológica, como les digo, nos va a decir el escenario donde puedo llegar a resolver. Si es la casa 1, esto es un diálogo, una comunicación conmigo misma. Si es en la 2, con mis propiedades. Si es en la 3, con lo cercano, entorno, aledaño, lugares de aprendizaje. En la 4, con la familia, el hogar. En la 5, con los hijos, los negocios propios, empresa personal. En la 6, el escenario laboral, el trabajo en sí mismo, la salud. En la 7, con la pareja, con los contratos. En la 8, con los recursos compartidos con esta pareja o con estos socios o herencias. En la 9, con procesos judiciales, ideología política, con maestros también pueden ser los conflictos allí. En la 10, con los superiores, autoridades, jefes, gobiernos, con lo vocacional, también con la propia profesión. En la 11 es un asunto colectivo, la 11 y la 12 son colectivas. 11 pueden ser clientes, sociedades, y la 12 ya estoy metido en un problema que involucra a muchos más. Entonces, y también puede ser un asunto espiritual y de salud. Entonces, bueno, aquí vamos a observar dónde tengo a Palas, cuál es el conflicto que tengo que resolver conmigo mismo para poder resolver con los demás. La diosa Palas Atenea nos enseña a resolver el conflicto y a ganarlo, no a ganarlo para los otros, ganarlo para nosotros. ¿Cómo lo gano yo? Para mí, ¿qué es ganar? Entonces nos enseña a resolver y a ser eficaces. En Géminis, como les digo, si no lo resolvemos con el diálogo, con la palabra, muchas veces es con el silencio y con elevarnos por encima de eso, ver la otra cara.
O sea, esto es conflicto, estoy ahogado aquí en conflicto, acá no hay conflicto, aquí no hay nada, aquí me elevo como una pluma, me voy con los globos geminianos, me olvidé, no existe ese conflicto. Entonces, es como aprender a verlo desde perspectivas distintas y eso exige de mí una actitud de cambio, de que yo cambie la forma en que resuelvo los conflictos. Si yo creía que el conflicto siempre se resuelve chocando, enfrentando, de pronto esta vez no, de pronto eso es como haciéndome loco, como que no es conmigo. Si yo siempre resolvía el problema era evadiéndome y haciéndome loco, de pronto tengo que cambiar y enfrentar, afrontar. Entonces, o de pronto ese mismo problema requiere que afrontes aquí, pero que te hagas el loco allá. O sea, es como ser muy flexible y aprender cómo a ver cómo se cambia la cuestión. De pronto con una persona tengo que ser autoritario, pero con otras personas tengo que ser más dócil y esa es la forma en que puedo llegar a generar como un balance y una resolución de conflictos. Bueno amigos, espero que te guste este video. Seguimos con más explicaciones de este asteroide Palas Atenea en los diferentes signos del zodiaco.